Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Padre de familia. Cazador de películas de terror estadounidense. Sinopsis. Tras despertar una extraña habilidad para viajar en el tiempo, Chris Griffin se ve repentinamente lanzado a diferentes mundos de películas de terror. La mayoría de la gente gritaría, lloraría o al menos se asustaría un poco. Chris agarra palomitas. ¿Por qué? Porque antes de que sus poderes se activaran, ya había vivido la locura de Padre de familia. Un lugar donde pollos gigantes se pelean en las calles, bebés construyen rayos de la muerte y perros salen con humanos. Comparado con eso, unos cuantos fantasmas y asesinos en serie son básicamente una escapada de fin de semana. Armado con la fuerza caótica de un Griffin y la lógica impredecible de la física de los dibujos animados, Chris convierte cada mundo de terror en su parque temático personal de caos y diversión. PD. En un mundo donde Padre de familia reina, incluso el terror se convierte en comedia. Autor Soulforger 0196. Capítulo 96. La formalización de la Sociedad del Puño de Hierro. Capítulo 96. La formalización de la Sociedad del Puño de Hierro. El gimnasio de la sede de la Iron Fist Society. Chris se sentó en su silla designada y se dirigió a sus tres principales lugartenientes. Anger, lo que dijo Joe antes estuvo muy fuera de lugar. No espero que lo olvides por completo, pero no permitiré ningún conflicto entre ustedes dos por eso. ¿Puedes hacerlo? Al escuchar el tono firme de Chris, Anger no sintió resentimiento, porque había obtenido demasiados beneficios a través de su asociación con Chris. Al menos dentro de la esfera de influencia de la Sociedad del Puño de Hierro, todos los miembros negros podrían ser tratados con respeto y no estarían sujetos a miradas discriminatorias de los demás. Así que cuando Chris, a quien consideraba su líder, habló, aunque se mostró reacio, apartó la incomodidad de su mente y sonrió, diciendo: «Está bien, jefe. Mientras seamos miembros de la Sociedad del Puño de Hierro, todos somos hermanos. Demonios, somos lo suficientemente unidos como para usar la jerga de los demás. Además, quiero aprender las técnicas de boxeo adecuadas con este instructor. Solía soñar con ser boxeador, pero por desgracia, nunca lo logré. Ahora por fin puedo cumplir ese deseo». Sintiendo la sinceridad en las emociones de Anger, Chris asintió con una expresión neutral, pero mentalmente ya estaba marcando a Anger como alguien capaz de grandes cosas. Si el propio Chris no quisiera postularse a la presidencia algún día, consideraría seriamente respaldar a Anger para una futura campaña política. En marcado contraste con Anger estaba el impulsivo Marn. Este tipo aún conservaba una expresión fría y no mostraba intención de reconciliarse con Joe. Marn, a partir de ahora te encargarás de la logística. Joe se encargará de la evaluación y la capacitación de los miembros. Chris se sintió algo exasperado con su directo subordinado. Si no fuera por el hecho de que Marn lo había seguido por más tiempo y siempre había sido leal, Chris lo habría degradado hace mucho tiempo y ciertamente no lo habría mantenido como vicepresidente. Porque este tipo no solo era impulsivo, sino que también carecía de pensamiento estratégico. Era un completo impulsivo del pueblo. A veces Chris incluso se preguntaba cómo Marn podía ser el hijo de su padre, teniendo en cuenta que el hombre era un abogado medianamente exitoso mientras que su hijo resultó ser un completo tonto. «Jefe, ¿por qué?» Al ver que Marn todavía se atrevía a cuestionar la decisión, Anger inmediatamente tiró de su manga, pero el tipo no entendió la indirecta en absoluto. Por suerte, Chris no se enojaría con un tonto. Peter era otra historia. «Porque Joe es más capaz que tú y además es mi tío. ¿Esa es razón suficiente?» Tanto Marn como Anger parecían atónitos, pero Joe se rió con ganas. La expresión de Marn era realmente inestimable. La confusión, frustración e incomprensión originales desaparecieron después de que Chris dio su respuesta, reemplazadas por un rostro enrojecido por la vergüenza. Entonces Marn dijo torpemente:
Es suficiente para mí, jefe. Ayudaré al señor Joe con la entrega ahora mismo. Espera. Aún no he terminado de hacer mis planes. Zris lo fulminó con la mirada. Desde que Marn había desarrollado todos esos músculos, se había vuelto aún más impulsivo e irreflexivo. Solo tengo dos requisitos fundamentales para la sociedad Puño de Hierro. Zris levantó dos dedos con expresión seria. Buena condición física y apoyo comunitario. Hasta ahora, apenas has logrado la parte de aptitud física y has ignorado por completo el apoyo de la comunidad. No me importa cuáles fueron las razones anteriores, pero de ahora en adelante, quiero que todos los miembros oficiales del Iron Fist Society acepten el apoyo de la comunidad. No solo nos ayudamos entre nosotros como miembros, sino que también somos respetuosos con la gente común fuera de la organización. ¿Entendido? Zris tenía ambiciones presidenciales, así que su organización, la gente que representa su marca, no podía en absoluto generar rencor con la ciudadanía. De lo contrario, ¿cómo conseguiría votos? Al escuchar a su jefe establecer este punto, Anger se dio cuenta de que este asunto era extremadamente importante para Zris. Miró con cautela a Marn y notó que este asentía como si entendiera, pero claramente no. En ese momento, Anger entendió por qué Zris había traído a Joe a la sociedad del Puño de Hierro. Anteriormente, las pautas de desarrollo y la planificación de la sociedad del Puño de Hierro habían sido manejadas por Marn. Pero Anger nunca lo había oído mencionar las exigencias de Zris sobre el apoyo comunitario. Solo sabía que la estrategia general era expandir la influencia, con estándares de membresía enfocados en la fuerza y la buena forma física. Cosas como la ayuda mutua y la amabilidad con la gente común. Nunca las he oído. Al darse cuenta de que Marn, este idiota, no había comprendido completamente la visión del jefe Zris, que condujo a la situación actual, Anger no pudo evitar sentir algo de resentimiento hacia su compañero vicepresidente. Sin embargo, como Zris no estaba castigando a Marn, Anger simplemente lo anotó mentalmente y dejó pasar el asunto. Después de escuchar los requisitos de planificación de Zris, Joe, sintiendo que era el momento adecuado, se preparó para demostrar su valor. Zris, ahora que el propósito de la sociedad está establecido, ¿qué pasa con la jerarquía organizativa? No será solo presidente, vicepresidente y miembros regulares, ¿verdad? Ya sabes, incluso los clubes legítimos tienen sistemas de clasificación. Así es como los miembros se mantienen conectados con la organización, en lugar de que todo sea demasiado informal y poco riguroso. Como alguien con experiencia en el sistema de gobierno, Joe reconoció inmediatamente el problema estructural de la sociedad del Puño de Hierro. No había restricciones jerárquicas entre los miembros, lo que llevaba a que la influencia de la organización estuviera demasiado dispersa. Entonces, después de usar la fuerza para establecer su posición dentro del grupo, Joe estaba preparado para usar su pensamiento estratégico para aumentar su valor para Zris. Sabía que su hijo mayor estaba a punto de comenzar la escuela secundaria y que tenía otro hijo en camino a quien mantener. Toda su familia dependía de él, por lo que naturalmente estaba ansioso por maximizar sus ganancias de este prometedor trabajo secundario. Después de escuchar las observaciones de Joe, Zris también reconoció el problema, pero no iba a pensarlo demasiado. Adelante. Si es viable, tu salario semanal puede alcanzar los $20,000. Joe había planteado el problema, así que debía tener soluciones. Zris solo necesitaba aprobar las ideas de Joe y dejar que las implementara. Eso es lo que hace un líder. Al ver la generosidad de Zris, Joe sonrió y continuó. Como es una sociedad de fitness, dividiremos los rangos por fuerza. Pero con la ayuda del suplemento de sangre de dragón, aumentar la fuerza no es particularmente difícil, así que también necesitamos agregar un sistema de puntos de mérito. ¿Puntos de mérito? Anger escuchó pensativo. Ya había adivinado la dirección general del pensamiento del instructor. Zris también tenía cierta comprensión, pero quería escuchar el plan operativo específico de Joe. Exactamente, puntos de mérito. ¿Acaso Zris no exige también amabilidad comunitaria y ayuda mutua? Así que no basta con alcanzar el requisito de fuerza. Los miembros también deben haber ayudado a cierta cantidad de personas y realizado buenas obras. Solo cuando se cumplen ambos requisitos se puede ascender a alguien y, correspondientemente, sus beneficios también deberían aumentar. Después de explicar su concepto, Joe miró a Zris, queriendo evaluar la reacción de su sobrino. Siguiendo la sugerencia de Joe, Zris ya tenía un marco en desarrollo. Se trataba básicamente de un sistema de clasificación similar a las asociaciones de héroes profesionales que había visto en cómics y manga. Podía adaptarlo directamente.
Aunque este mundo no tenía el mismo tipo de monstruos, en realidad, no, este maldito mundo parecía incluso más jodido en algunos aspectos. Al pensar en las amenazas sobrenaturales y los demonios que existían en este mundo, Zris se sintió aliviado de que realmente no afectaran las vidas de la gente común. Excluyendo esos factores excepcionales, Zris estableció los estándares de ascenso de fuerza. El requisito de membresía se mantiene. 100 kilogramos en press de banca. Luego, quienes alcancen los 200 kilogramos serán miembros de rango C y recibirán una botella extra de suplemento de sangre de dragón cada semana. Con 400 kilogramos se califica para la membresía de rango B, con 2 botellas extra semanales. Con 800 kilogramos se alcanza el rango A, con 4 botellas extra. Una vez que alguien supere el rango A, estableceremos los niveles superiores. En cuanto a los puntos de mérito, ustedes mismos establecen los estándares. No tienen que ser demasiado difíciles, pero deben ser realistas y alcanzables. 500 piedras de poder igual más 2 capítulos extra, 10 reseñas igual más 1 capítulo extra. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 40 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0197. Capítulo 97. Viaje de verano por carretera. Capítulo 97. Viaje de verano por carretera. El patio trasero de la familia Swanson. Se estaba llevando a cabo una animada barbacoa en la que todos los invitados eran amigos cercanos y familiares de Joe. Felicidades, Joe. Pete levantó su cerveza y felicitó a Joe con entusiasmo. Realmente no esperaba que tus piernas se recuperaran tan bien. Es una noticia increíble. Cleveland sostuvo su botella de cerveza, mirando pensativo a Joe, quien ya estaba de pie y caminaba con normalidad. Parecía que sus planes podían ser aún más audaces. Oye, deberías concentrarte en mi nueva posición, no actuar sorprendido de que mis piernas se hayan recuperado completamente. Joe se quejó de buen humor mientras distribuía botellas de suplemento de sangre de dragón a Zris y los otros invitados menores de edad. Después de todo, aún no tenían edad suficiente para beber alcohol. Zris tomó la botella que Joe le entregó, sintiéndose algo divertido por la situación. Estos suplementos eran uno de los beneficios que Joe tenía como empleado, y era irónico que ahora se estuvieran utilizando para atenderlo a él, el verdadero proveedor de la bebida. Gracias, Zris. No esperaba que esos cabrones fueran tan descarados, que negaran mis logros pasados. Si no fuera por tu ayuda, no habría podido convertirme en jefe de policía tan rápido. Ni lo menciones. Te lo has ganado. Zris levantó la botella en señal de reconocimiento, hablando con naturalidad. Después de que Joe recuperó el uso de sus piernas, fue al jefe de policía para solicitar un ascenso. Esto debería haber sido sencillo, ya que Joe estaba en camino de un ascenso antes de que sus piernas quedaran lisiadas. Sin embargo, debido al repentino accidente que dejó a Joe en silla de ruedas, quedó estancado como oficial de patrulla básica durante años, sin llegar siquiera a sargento. Entonces, después de que sus piernas se recuperaron, Joe naturalmente pensó que podría aprovechar sus años de experiencia y logros para ser ascendido al menos a sargento. Pero lo que Joe no esperaba era que el jefe, ese hijo de puta, se negara a ascenderlo, alegando que había estado sin hacer nada todos esos años y no había conseguido ningún logro real. Esto enfureció instantáneamente a Joe, quien luego provocó una gran escena en la estación de policía, golpeando al jefe lo suficientemente fuerte como para enviarlo al hospital. Si Joe no se hubiera calmado después y no le hubiera pedido ayuda a Zris para resolver la situación, es posible que ya lo hubieran arrestado por agresión. Después de que Zris comprendió lo sucedido, pidió ayuda a West y movió algunos hilos. Joe no solo evitó ir a la cárcel, sino que además fue trasladado al puesto vacante de jefe de policía, lo que dio lugar a la celebración de hoy. Jaja, qué modesto eres. En fin, avísame si alguna vez necesitas algo. Joe notó la actitud casual de Zris y respondió con una carcajada. Después de todo, ahora dependía de Zris para su sustento. Sin la versión deportiva del suplemento de sangre de dragón para reponer lo que quemaba entrenando, la comida normal no sería suficiente para sostenerlo. Al oír a Joe decir eso, Zris pensó un momento, luego miró a Bonnie, que se esforzaba por atender a los invitados, y dijo en voz baja: creo que estás siendo demasiado duro con la señora Swanson. Está embarazada, después de todo. No deberías obligarla a trabajar tanto. Al oír las palabras de Zris, Joe se quedó paralizado. Volvió a mirar a la atractiva Bonnie y luego a Zris, con el rostro serio.
Zris, al notar las repentinas emociones sospechosas de Joe, adivinó instantáneamente lo que estaba pensando y aclaró rápidamente antes de que Joe pudiera llegar a una conclusión equivocada. Simplemente creo que, como hombre, no deberías descargar tus frustraciones en una mujer, especialmente cuando está embarazada. Al no percibir ningún significado oculto en las palabras de Zris, Joe dijo con sinceridad: tienes toda la razón. He estado descargando mis frustraciones pasadas con Bonnie sin considerar su condición. Se lo compensaré. Bien. Deberías ir a atender a tus otros invitados. Estoy listo aquí. Al ver que Joe abandonaba esos pensamientos paranoicos, Zris lo animó a alejarse rápidamente, preocupado de que pudiera decir algo inapropiado. Cuando Joe se reunió con su grupo de amigos, Stewie se acercó sutilmente a Zris. HMPH. Parece que has logrado conservar tu decencia humana básica. Zris miró al niño que hacía poses y bajó la mirada para encontrarse con la de Stewie. ¿Oíste todo eso? Stewie asintió y luego giró su enorme cabeza para mirar a Zris de reojo. La verdad es que Bonnie está bastante bien cuidada para su edad. ¿De verdad no te interesa? Al escuchar a Stewie hacer otra broma inapropiada, la expresión de Zris se volvió fría mientras pronunciaba una sola palabra: patético. Si él fuera verdaderamente el Zris original, o si la conciencia del Zris original ocupara la posición dominante en su mente, entonces podría de hecho hacer algunas cosas depravadas. Pero claramente la conciencia del transmigrador era dominante, por lo que aún podía adherirse a algunos de sus límites morales y no ser corrompido por este mundo retorcido. Al ver a Zris darse la vuelta para irse, Stewie lo siguió con una sonrisa burlona, sin dejar de molestarlo. Espera, ¿qué quieres decir exactamente con patético? ¿Es lo que dije o estás diciendo que Bonnie es patética? La conversación de los hermanos no llegó a ninguna parte, ya que Zris sabía que Stewie solo quería divertirse a su costa. Afortunadamente, la intervención de Brian finalmente liberó a Zris del acoso de Stewie. Esto se debió a que el coche de Brian se había averiado, por lo que había acudido a Stewie con la esperanza de pedir prestado algo de dinero para arreglarlo. Vamos, ahora eres el único empleado de Industrias Pewtersmith. ¿No podrías ser un poco más ambicioso y conseguir otro vehículo? Tras escuchar la petición de Brian, Stewie empezó a quejarse de inmediato. Su mala opinión del Prius de Brian no era nada nuevo. Sin embargo, así como Stewie tenía opiniones firmes sobre el coche de Brian, Brian tenía opiniones igualmente firmes sobre Stewie. Ah. ¿De verdad? Entonces, como único empleado de Industrias Pewtersmith, me pregunto cuál será mi salario semanal. Sin siquiera $2.000, ¿cómo se supone que voy a permitirme un coche nuevo? Stewie levantó una ceja hacia Brian, sus ojos revelaban una clara insatisfacción. Hacía mucho que no disciplinaba a ese perro bocazas, y ahora Brian se atrevía a ser tan insolente. ¿Acaso no se daba cuenta de que su trabajo era un favor que Stewie amablemente le había concedido? Zris sintió que las emociones de Stewie aumentaban como un volcán a punto de entrar en erupción. Y las emociones de Brian también eran volátiles, con mucho resentimiento reprimido en su corazón. Sintiendo que las cosas se estaban poniendo feas rápidamente, Zris intervino. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece esto? Ya que estoy de vacaciones de verano, hagamos un viaje por carretera a través de Estados Unidos. ¿Qué? La tensión se disipó al instante cuando tanto el hombre como el perro miraron a Zris, queriendo confirmar que lo habían oído bien. Dije que los tres deberíamos hacer un viaje por carretera a través de Estados Unidos. Le pagaré a Brian un coche nuevo y él podrá llevarnos a diferentes lugares, como hizo Meg. Los ojos de Brian se iluminaron y rápidamente asintió. Está bien, estoy totalmente de acuerdo. Pero este auto no puede ser demasiado básico. Debe ser lo suficientemente confiable como para soportar un viaje a través del país. Stewie se burló de Brian. Sabía exactamente lo que estaba pensando ese perro oportunista. Sin embargo, al ver que Zris no objetaba, Stewie también guardó silencio. Al fin y al cabo, no era su dinero el que se estaba gastando. 500 piedras de poder igual más 2 capítulos extra, 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 40 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0198. Capítulo 98. Reconciliación antes del viaje. Capítulo 98. Reconciliación antes del viaje. Después de decidir hacer el viaje por carretera a través del país, Zris y los demás abandonaron la fiesta y se dirigieron al concesionario de automóviles en Quaok. Mientras los tres caminaban hacia la zona de ventas de autos, Brian dijo nervioso.
Oye, ¿no es un poco grosero que nos vayamos de la fiesta así? Al fin y al cabo, es la fiesta de ascenso de Joe. Al oír este comentario hipócrita, Stewie respondió de inmediato con mordaz sarcasmo. Oh, por favor, perro patético. ¿De verdad crees que a Joe y a los demás les importa si estás ahí? No hay ninguna diferencia. Por el contrario, si Chris no estuviera presente, Joe podría mostrar cierta preocupación, pero definitivamente no les importaría un comino tu partida. Estas palabras tocaron la fibra sensible de Brian. Desde la transformación de Chris, su estatus en la casa Griffin se había desplomado, y ya no recibía tanta atención como antes. Pero ante la brutal honestidad de Stewie, la boca de Brian se abrió y se cerró, pero no pudo pronunciar una sola palabra para refutar. Se detuvo y dijo abatido: ustedes vayan de viaje. Es lo mismo si estoy allí o no. Dicho esto, Brian se dio la vuelta y se alejó, con aspecto de derrota absoluta. Su figura solitaria y su inestable estado emocional hicieron que Chris temiera cometer alguna estupidez. Ya me harté, Stewie. ¿No puedes ser sincero con Brian? ¿Es necesario ser tan cortante? Chris, que había notado la tensión entre estos dos desde el principio, tiró de Brian hacia atrás con impotencia y luego miró directamente la expresión desafiante de Stewie. Finalmente comprendió que si no ayudaba a esos dos a resolver las cosas, él sería el que sufriría al final. Esto se debió a que todavía necesitaba la ayuda de Stewie con muchos proyectos, pero Stewie claramente tenía problemas sin resolver con Brian que estaban afectando su desempeño. Dime, hermano. ¿Qué pasó exactamente entre tú y Brian? En ese momento, Brian también reaccionó. Miró fijamente a Stewie, intentando discernir la respuesta en su expresión. Acorralado por la pregunta directa de Chris, Stewie suspiró y murmuró: Brian cambió. Empezó a evitarme y ya no quería pasar tiempo conmigo. ¿Qué? Brian se quedó atónito y con la boca abierta al oír esto. Inmediatamente replicó: ¿Cómo que cambié? ¿Y cuando te evité? ¿No fuiste tú quien empezó a ignorarme? Desde que Chris mejoró, ya no te preocupas por mí. Ahora pasas todo tu tiempo libre con Chris. Ante la réplica de Brian, Stewie tenía sus propias quejas. Pero cuando Chris estaba en la escuela, intentaba pasar tiempo contigo, y siempre encontrabas una excusa para irte. ¿En serio vas a negar que estabas harto de mí? Dios mío. Brian se cubrió la cara con la pata y dijo débilmente: tenía que ir a trabajar. ¿Te olvidaste? Tú fuiste quien me consiguió el trabajo. Chris miró a Stewie. La situación estaba clarísima. Stewie solo estaba paranoico y le daba demasiadas vueltas a todo. Pero el hombrecito insistió obstinadamente. Conseguí ese trabajo para ayudarte a ganar algo de dinero extra. Nunca esperé que realmente persistieras en ello. La expresión de Brian cambió, porque él solía ser exactamente así. Holgazaneaba en cada trabajo y lo despedían por causar problemas, pero esta vez realmente era diferente. Vamos. Tú me conseguiste ese trabajo, e incluso tienes acciones en la fábrica. ¿Cómo pude ser tan irresponsable como antes? Al escuchar la sincera declaración de Brian, Stewie se retorció torpemente, sin saber qué decir. Tras un momento de silencio incómodo, Stewie de repente miró ferozmente a Chris y declaró enojado: todo esto es culpa tuya. Si no hubieras perdido tanto tiempo en otras dimensiones, no habría tenido esta crisis de amistad. Chris miró hacia abajo, se encontró con la mirada de Stewie y caminó en silencio hacia el concesionario de automóviles. Realmente no quería darle explicaciones a su hermano menor con problemas psicológicos. Maldita sea, poder echarle la culpa de esa manera, su cerebro genial ciertamente no iba a desperdiciarse. Mirando la espalda decidida de Chris, Brian suspiró y le dio una palmadita en el hombro a Stewie, diciendo: vamos, Stewie. Primero veamos los autos. Ya pasó el tiempo, ¿no? Así que los problemas psicológicos del niño se debían a la dilatación temporal entre dimensiones. Con razón parecía estar desequilibrado últimamente. A través de las pocas palabras de Stewie y su interacción única con Chris, Brian ya había adivinado su pequeño secreto. Después de todo, cuando Chris todavía tenía problemas mentales, Stewie a menudo llevaba a Brian a viajes a través del tiempo y a través de líneas temporales alternativas. Estaba más que familiarizado con todo ese proceso. Los dos humanos y un perro entraron al concesionario y un vendedor se les acercó inmediatamente. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Chris se giró para mirar a Brian y Stewie. Al ver que ninguno de los dos decía nada, decidió ver qué le recomendaba el vendedor. Teniendo en cuenta mi complexión, ¿qué tipo de vehículo me sugerirías?
Bien, el vendedor observó la imponente estatura de Jris y, tras un momento de reflexión, preguntó. Señor, ¿cuál es el propósito principal del vehículo? Viaje por carretera. Necesita adaptarse a diversos tipos de terreno. Ah, ya veo. ¿Y qué tal este Homer? Después de escuchar los requisitos de Jris, el vendedor asintió y condujo a Jris a otra sala de exposición. Allí, un vehículo todoterreno robusto y agresivo con líneas angulares y definidas se encontraba en la plataforma de exhibición. Su presencia combinaba perfectamente con el aura de Jris. En el momento en que Brian vio el vehículo, exclamó: «¡Guau! Jris, esta camioneta es perfecta para ti». «Lo sé», respondió Jris simplemente, y luego le dijo al vendedor: «Lo tomaré». Sacó su tarjeta de débito. Desde que el suplemento de sangre de dragón se popularizó en Rhode Island, Jris había estado ganando $30 millones diarios. Sin embargo, debido a la expansión de la empresa y a diversos gastos, los fondos líquidos a los que Jris pudo acceder apenas ascendieron a unos $100 millones. Por suerte, no gastó mucho. Este Homer solo costaba poco más de $20.000, lo cual era calderilla para él. Después de pasar su tarjeta y completar la compra, Brian subió emocionado al asiento del conductor y arrancó el vehículo bajo la mirada atónita del vendedor. Jris, cargando a Stewie, se sentó con naturalidad en el asiento del copiloto y, mirando al sorprendido vendedor, sonrió. «Soy menor de edad y aún no tengo licencia. ¡Guau! Esto se siente increíble. Un verdadero hombre debería conducir algo como esto». Desde el momento en que se sentó en este camión, Brian supo que nunca podría regresar atrás. Todos los vehículos que había considerado ya no le satisfacían. No había vuelta atrás. Sintiendo el rugido del motor, Brian derramó lágrimas de alegría. Se olvidó por completo de su viejo y destartalado Prius y comenzó a adaptarse a la potencia bruta de esta bestia. Esta sensación de comandar tal fuerza era simplemente embriagadora. Por suerte, al menos pudo usar esta bestia temporalmente. De lo contrario, Brian no sabía lo insoportable que sería volver a esos pequeños y estrechos autos económicos. Mientras observaba a Brian, todavía perdido en el rugido del Homer, Jris dijo con impaciencia: «Muy bien, amigo. Vamos a movernos. 500 piedras de poder igual más 2 capítulos extra, 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 40 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0199. Capítulo 99. ¿Giro equivocado? Capítulo 99. ¿Giro equivocado? En la tranquila carretera, de repente se escuchó el rugido de una bestia mecánica. Mientras una música dinámica y llena de energía sonaba a todo volumen desde los altavoces, un Hummer amarillo apareció en la carretera de una manera extremadamente llamativa. Al ver que todos se fijaban en él, Brian sacó la cabeza por la ventana con entusiasmo, se bajó las gafas de sol, miró al joven que estaba en el auto junto a él y preguntó: «Oye, amigo, ¿sabes qué está pasando más adelante?» Jris giró la cabeza con expresión exasperada y miró a Stewie a los ojos. Ambos encontraron insoportable el comportamiento presumido de Brian. Al día siguiente de haber comprado la camioneta ayer, Brian se había comprado una chaqueta de cuero y unas gafas de sol de aviador, y se había disfrazado de un perro genial. Afirmó que era para igualar a la bestia. Pero Jris y Stewie sabían que el verdadero propósito del perro era presumir. Ahora que finalmente tenía una oportunidad, el perro naturalmente no la iba a dejar pasar. El joven miró atentamente a Brian y luego dijo: «Amigo, te ves increíble». Luego continuó: «Escuché del conductor del camión que iba más adelante que hay un derrame de productos químicos y que podría tomar varias horas limpiarlo». «Gracias, hombre». Brian arrojó una botella de suplemento de sangre de dragón al otro auto, luego se volvió hacia el disgustado Jris y le dijo: «¿Lo escuchaste? El tráfico podría tardar algunas horas en moverse. ¿Quieres seguir esperando aquí?» Brian ignoró el disgusto de Jris. Las miradas envidiosas de los demás ya le habían dado suficiente satisfacción. El enfado de Jris era solo un detalle menor para él. Jris se volvió hacia Stewie, queriendo saber lo que pensaba, pero Stewie, que no podía sentarse en el asiento del pasajero debido a su tamaño, estaba de mal humor y no estaba dispuesto a opinar. En ese momento, el joven con el que Brian acababa de hablar se estaba impacientando. Dio la vuelta con su coche, preparándose para tomar una ruta alternativa. Antes de irse, le gritó a Brian: «Oye, ¿quieres que hagamos el desvío juntos?» Sin embargo, Jris aún no se había decidido y Brian no estaba muy ansioso por irse, así que dijo: «No, esperaré un poco más». Está bien.
Al ver esto, el joven no se demoró y se marchó. Justo cuando el hombre se iba, Zris dijo: síguelo. No tengo paciencia para quedarme aquí sentado por más tiempo. Al ver que Zris tomaba la decisión, Brian arrancó el vehículo a regañadientes y salió, siguiendo el espacio que el joven acababa de crear. Había querido disfrutar de las miradas envidiosas de los demás durante un rato más. El hosco Stewie vio la expresión abatida de Brian y de repente se rió. Bien hecho, Zris. Naturalmente, sabía lo que Brian estaba pensando, por lo que apreció profundamente la acción de Zris de interrumpir la exhibición de Brian. Al oír esto, Brian se quejó. ¿No pueden dejarme disfrutar un poco? ¿Por qué siempre tienen que ser tan aguafiestas? Zris se burló. Ajá, está bien si quieres presumir, pero no puedes usar mi propiedad para hacerlo. Zris había comprado la camioneta. Ni siquiera la había usado para presumir ni para ligar con chicas, pero Brian ya se paseaba en ella. Impotente, Brian suspiró. Está bien, tú eres quien paga la cuenta. Te escucharé. Entonces Brian pisó a fondo el acelerador, alcanzando al joven que había visto antes. Tocó la bocina 2 veces a modo de saludo y lo siguió a paso lento. El joven, al ver a Brian en el espejo retrovisor, también tocó la bocina 2 veces en respuesta y felizmente abrió la botella de suplemento de sangre de dragón que Brian le había dado. Había oído un poco sobre este nuevo suplemento funcional que era popular en Rhode Island, y conocía algunos de sus efectos especiales. Desafortunadamente, debido a las limitaciones de producción, este suplemento de sangre de dragón actualmente era difícil de encontrar fuera de Rhode Island, y mucho menos aquí en Virginia Occidental, que estaba lejos de Rhode Island. Después de tomar un sorbo del suplemento, el joven inmediatamente se sintió lleno de energía, e incluso la fatiga del largo viaje desapareció. Maldita sea, esto es legítimo. Después de esa exclamación, el joven tomó 2 sorbos más, luego, de mala gana, volvió a enroscar la tapa y la dejó. Aún le quedaba mucho por recorrer y no podía bebérselo todo tan rápido. Necesitaba guardar algo para cuando realmente necesitara un empujón. Después de conducir durante un tiempo, guiados por el joven, Zris y los demás llegaron a una zona desolada y boscosa. Al observar los alrededores, Zris no pudo evitar comentar. Este lugar tan espeluznante me recuerda a cuando cazaba ogros. A esas cosas les encanta esconderse en estos huecos de las montañas. Incluso los solitarios no son la excepción. ¿Qué? ¿Has cazado ogros? Preguntó Brian, que conducía, sorprendido. ¿Qué más había hecho Zris que él no supiera? Stewie miró al sorprendido Brian y añadió con una sonrisa. Jeje, no solo los mató, también los jodió. Ja 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 ja. Dios mío. Eres increíble. Brian se quedó sin palabras. Era el estilo habitual de Zris. Mientras los 3 conversaban, el joven entró con su coche en una gasolinera destartalada y fue a pedir información al propietario. Al ver esta escena, Zris comentó nuevamente. En serio, esto parece cada vez más el comienzo de una película de terror. Stewie escuchó esto, se levantó y miró hacia la decrépita gasolinera. La carretera está bloqueada. ¿Sabes dónde puedo desviarme? El dueño de la gasolinera miró al joven, luego al Homer aparcado detrás de su coche y dijo, ¿ves la línea roja en ese mapa? Esa carretera secundaria te puede llevar, pero no es una buena ruta. Tu sedán probablemente no se desenvuelva bien. El joven se giró para mirar el viejo y descolorido mapa en la pared, memorizó la ruta y dijo, gracias, tendré cuidado. Dicho esto, regresó al Homer y se disculpó. Lo siento, creo que nos estoy perdiendo. Voy a intentar el camino secundario que mencionó el dueño. Dijo que no es muy seguro, así que tal vez deberías regresar a la carretera. Zris se inclinó junto a Brian, agarró 2 botellas de suplemento de sangre de dragón, se las entregó y le aseguró, amigo, no necesitas disculparte. Elegimos seguirte y podemos aceptar lo que pase, así que por favor sigue liderando el camino. Al ver los suplementos que le ofrecía este chico alto y al escuchar sus palabras de confianza, el joven respondió agradecido y luego se presentó. Zris Flynn. Voy camino a una entrevista de trabajo. Vaya, qué coincidencia. Yo también me llamo Zris Griffin. Al oír el nombre del hombre, Zris se sorprendió un poco y luego presentó a los demás. Él es Brian y él es mi hermano Stewie. Estamos de viaje por carretera. Al oír el nombre de Zris Flynn se sorprendió igualmente. Se rió. Parece que estamos destinados a conocernos. Puedes llamarme Flynn para evitar confusiones. Muy bien, señor Flynn. Entonces le pediré que siga guiando el camino. Zris presionó las botellas en la mano de Flynn, entonces Brian murmuró indistintamente desde abajo. ¿Terminaste de hablar?
Me estás aplastando aquí. Al oír la queja de Brian, Driss se recostó en su asiento. Flynn y Brian se saludaron con la cabeza, y luego Flynn regresó a su auto. Después de que el grupo reanudó su viaje, Stewie dijo significativamente: «Por la expresión de tu rostro, ¿has reconocido nuevamente un escenario familiar?» Driss se giró para mirar la gasolinera destartalada y luego recordó: «Esto se parece mucho al comienzo de Wrong Turn, pero a juzgar por el estado emocional de ese anciano, no parece un mal tipo». Al oír a Driss decir esto, los ojos de Stewie parpadearon, como si hubiera pensado en algo importante. Y viendo a los dos hermanos hablar con referencias crípticas, Brian suspiró. «Se supone que es un viaje para 3, así que ¿por qué siempre me dejan fuera?» 500 piedras de poder igual más 2 capítulos extra, 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 40 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 01-100. Capítulo 100. Diferencias entre mundos. Capítulo 100. Diferencias entre mundos. Las quejas de Brian se disiparon como la brisa fuera de la ventana, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Mientras Driss se había preparado mentalmente, Flynn, que iba a la cabeza, se topó con un problema. En el camino apartado, una camioneta SUV cargada con equipo para acampar estaba estacionada de costado en el camino, bloqueando directamente el continuo progreso de Flynn. Poco a poco fue reduciendo la velocidad y se detuvo frente al todoterreno. «Oye, ¿alguien necesita ayuda?» Flynn salió del coche y gritó. Vio que la rueda de la camioneta había reventado y que no había nadie dentro. Después del fuerte grito de Flynn, se oyeron crujidos en el bosque cercano y luego varios hombres y mujeres jóvenes emergieron de la ladera. «Oh, gracias a Dios. Por fin vino alguien». El líder del grupo se acercó rápidamente a Flynn, preparándose con entusiasmo para saludarlo. Sin embargo, Flynn dio un paso atrás con cautela y luego llamó a Driss y a los demás que se acercaban. «Parecen estar en problemas. ¿Pueden venir a echar un vistazo?» Stewie, sentado en el hombro de Driss, se rió y dijo: «Jajaja, parece que tenías razón. Esta escena es demasiado clásica». Sin embargo, a diferencia de Stewie, que vio una oportunidad para entretenerse, Driss miró confundido la camioneta con la llanta reventada, dándose cuenta de que el vehículo parecía haberse averiado genuinamente debido a un accidente y no haber sido saboteado deliberadamente por caníbales de zonas remotas como en las películas. Recordando la trama de las películas, Driss agudizó sus sentidos y efectivamente detectó varias criaturas con características de vida inusuales en este bosque de montaña. Aunque su esencia vital era muy similar a la de los ogros, carecían del aura cruel de esos monstruos. En cambio, se parecían un poco a Ruby después de que dejó de comer gente. De todos modos, este grupo de personas frente a él claramente necesitaba ayuda, por lo que Driss decidió ayudarlos a arreglar su vehículo primero. Caminó hasta la camioneta, bajó a Stewie e inspeccionó el auto, encontrando que solo se había reventado el neumático y no había otros problemas. Driss miró al grupo de jóvenes viajeros y luego preguntó en voz baja: ¿tienen una llanta de repuesto en su auto? Sin embargo, varias personas intercambiaron miradas incómodas y Driss comprendió de inmediato. Resultó que estos muchachos no se habían preparado adecuadamente y se habían lanzado atrevidamente a emprender su viaje. Al ver esto, Driss se quedó perplejo. Las llantas de Lumet eran demasiado grandes y no podían usarse en un todoterreno tan común. E incluso si el sedán de Flynn tuviera una rueda de repuesto, no podría hacer funcionar este SUV. Ese tipo de rueda de repuesto sería demasiado pequeña. «Lo siento, no podemos ayudarte», dijo Driss, luego movió la camioneta a un costado de la carretera, despejando suficiente espacio para el paso. La asombrosa fuerza de Driss sorprendió a todos los presentes, provocando que los jóvenes que querían decir algo más cerraran rápidamente la boca. Aunque Flynn estaba igualmente sorprendido, sabía acerca de algunos de los efectos especiales del suplemento de sangre de dragón, y junto con la poderosa constitución de Driss, aceptó rápidamente esta extraordinaria demostración de fuerza. Observó al chico que compartía su nombre irse, rascándose la cabeza con expresión preocupada, pero sin decir ninguna exigencia de obligar a Driss a ayudar. Después de todo, la disposición de Driss a venir a mirar demostró que quería ayudar a estos jóvenes. Fue una lástima que, debido a su propia falta de preparación, Driss no pudiera ayudarlos más, por lo que no tenía sentido pedirle más. Después de un breve momento de consideración, Flynn invitó a los jóvenes y mujeres y les dijo: ¿por qué no dejan su auto aquí por ahora y vienen conmigo al pueblo más cercano para decidir su próximo movimiento? El chico líder miró a una chica del grupo y confirmó:
Jessie, ¿qué piensas? La chica rubia pensó por un momento, luego tomó una mochila negra de la camioneta y le agradeció a Flynn, diciendo: gracias por estar dispuesto a ayudarnos. Como dijiste, primero vayamos al pueblo más cercano para buscar ayuda. Sin embargo, después de que la niña aceptó, dos personas de su grupo objetaron, diciendo: espera, Jessie. ¿Qué pasa, Evan? Jessie se giró para mirar a su relajado compañero. Ustedes vayan al pueblo en coche. Francine y yo nos quedaremos aquí. Todavía tenemos un montón de cosas en el vehículo. Al ver esto, Jessie miró a otro chico del equipo y le preguntó: Scott, ¿qué hay de ti, Carly? Scott miró a Evan, que se estaba preparando para quedarse atrás, y vio a su amigo guiñarle un ojo, comprendiendo inmediatamente su intención. Carly y yo iremos contigo. Así cabemos todos. Después de haber resuelto sus planes, Flynn se subió a su auto y los tres que se dirigían a la ciudad también subieron. Soy Chris Flynn y voy a una entrevista de trabajo. Mirando a la atractiva joven sentada a su lado, Flynn tragó saliva y se presentó. Jessie Burlingame. Salí con amigos para despejarme. Al ver al hombre amable y guapo, Jessie, quien recientemente había pasado por una ruptura, sintió una chispa de interés. Scott y su prometida Carly, sentados en el asiento trasero, intercambiaron miradas y compartieron una sonrisa cómplice. Justo cuando el joven y la joven estaban a punto de conocerse mejor, Brian se acercó a ellos y Chris se volvió hacia Flynn y le dijo: oye, amigo, puede que tengamos que separarnos. Vamos a explorar este bosque. Al escuchar las palabras de Chris, Flynn dijo con un dejo de pesar: está bien, amigo. Espero que nos volvamos a encontrar algún día. Chris asintió en respuesta y luego hizo que Brian acelerara y se fuera. A estas alturas, Chris ya había confirmado que esa era la trama de Wrong Turn, pero lo que sorprendió a Chris fue lo diferente que fue el desarrollo de este escenario con respecto a la película. Sin mencionar que el dueño de la gasolinera antes no tenía malas intenciones. Incluso estos viajeros originalmente condenados ahora realmente tenían problemas con el vehículo debido a un accidente, en lugar de caer en una trampa tendida por caníbales del bosque. Además, en la percepción de Chris, los habitantes de la montaña no mostraron ninguna intención de cazar a esta gente. Lo que hizo que Chris sintiera aún más curiosidad fue que detectó el olor de un Wendigo allí. Quería ver cómo era la versión de padre de familia del Wendigo local. Bajo la guía de Chris, Brian condujo el camión hacia un valle apartado, donde había vehículos destartalados estacionados por todas partes, todos con aspecto de haber sufrido accidentes. ¿Es esto? Estoy detectando 3 huellas de vida humanoides dentro. Dios mío, apestan. Brian miró la destartalada cabaña de madera en el centro de los vehículos abandonados, tapándose la nariz y murmurando. Entonces Stewie exclamó: Dios mío. Se están comiendo a la gente. Mira las manchas rojas que tienen en la cara. Siguiendo el dedo señalador de Stewie, Brian también vio la escena que describió, pero después de un momento de vacilación, Brian dijo con incertidumbre: ese líquido no parece sangre. La sangre humana no es tan espesa. Chris también miró, y con su visión mejorada, pudo ver aún más claramente y pudo oler el aroma del líquido rojo. Sin embargo, después de detectar un olor dulce y ácido a tomate, Chris miró a Stewie con una expresión exasperada y luego salió del camión por su cuenta. Había confirmado que la versión de padre de familia de estos montañeses no era tan brutal como la película original. El líquido rojo en sus caras era solo ketchup. 500 piedras de poder igual más 2 capítulos extra, 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 40 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 01-101. Capítulo 101. Wendigo, el teleadicto. Capítulo 101. Wendigo, el teleadicto. Cuando Chris y los demás salieron del camión, varios habitantes de la montaña que estaban comiendo miraron con curiosidad hacia la puerta. Ve a ver, ¿quién llegó? El montañés tuerto habló con sus 2 hermanos, tartamudeando mientras decía las palabras. El habitante de la montaña con solo 3 dedos y el relativamente intacto se acercó cautelosamente a la entrada y luego miró hacia afuera. Entonces el habitante de la montaña de 3 dedos exclamó: gente que nunca había visto antes, y un perro. ¿Necesitan ayuda? ¿Trajeron armas?, preguntó nervioso el tuerto. El habitante de la montaña relativamente intacto miró hacia afuera, sacudió la cabeza y dijo: no trajeron nada, pero ese tipo es realmente fuerte, más fuerte que yo. El hombre de 3 dedos se giró para mirar al tuerto y dijo nervioso: ¿deberíamos escondernos? Me temo que han venido a arrestarnos.
Justo cuando el tuerto vacilaba, Zris gritó. Escuchen ustedes tres. Somos del servicio forestal. Descubrimos su operación de caza furtiva ilegal. Ríndanse ya. Brian miró a Zris, quien mantenía una cara completamente seria, con sorpresa, pensando para sí mismo que este tipo era realmente bueno faroleando. Stewie, por otro lado, estaba fascinado. Había descubierto que estos habitantes de las montañas eran realmente diferentes de los humanos corrompidos por el Wendigo. Estos tipos, de hecho, nunca habían comido carne humana. Al oír la advertencia de Zris, el tuerto, sumido en sus pensamientos, salió de la cabaña de madera en un ataque de ira y protestó a gritos. Mentira. No somos salvajes. ¿Por qué cazaríamos tantos animales? Los dos montañeses que lo seguían también comentaron. Sí, sí. Sobrevivimos con el dinero que conseguimos de objetos de valor encontrados en coches destrozados, y luego vamos al pueblo a comprar comida. Así es. Con cosas increíbles como papas fritas y hamburguesas, ¿quién comería esa carne de caza tan agria y sabrosa? Al escuchar a estos tipos esencialmente confesar, junto con la percepción mental de Zris confirmando su historia, ahora estaba seguro de que estos tipos no eran ogros. Está bien, entonces tal vez mi colega cometió un error en sus registros, contabilizando erróneamente animales atropellados como víctimas de caza furtiva. Al ver a Zris cambiar de tono con tanta facilidad, los habitantes de la montaña, inicialmente furiosos, quedaron atónitos. Los tres se miraron, completamente confundidos. Los humanos que habían conocido en el pasado no eran tan razonables. Cuando intentaban rescatar a viajeros varados, esas personas actuaban como si estuvieran completamente locas al verlos. En el mejor de los casos, los ahuyentarían con patadas y puñetazos. En el peor, tomarían armas e intentarían matarlos. Les hacía parecer como si fueran caníbales o algo así. Las discapacidades del hombre tuerto y del hombre de 3 dedos fueron causadas durante ese periodo. Afortunadamente, después de haber sido atacados maliciosamente varias veces, se volvieron más sabios. Cada vez que encontraban viajeros varados, realizaban rescates por la noche usando máscaras y luego exigían una compensación. Si encontraban víctimas que ya habían muerto, registraban los vehículos en busca de objetos de valor y luego enterraban los cuerpos adecuadamente. Fue mediante este tipo de operación que los tres hermanos no solo pudieron comprar suministros y alimentos en la ciudad, sino también hacer ofrendas a la deidad que adoraban. Sin embargo, la llegada de Zris esta vez los dejó profundamente desconcertados. ¿De verdad existían seres humanos tan racionales? Pero Zris no tuvo tiempo de explicarles mucho. Una vez confirmado que estos tres eran simplemente unos ingenuos con apariencia deforme, se preparó para investigar el asunto del Wendigo. Stewie, sin embargo, sintió curiosidad por su estado. Dio un paso al frente y, sin contemplaciones, dijo, «Denme algunas muestras de tejido de sus cuerpos». Al ver que este niño humano no les tenía ningún miedo, su limitada inteligencia no se usó para preguntarse por qué un niño estaría con un trabajador del servicio forestal. En cambio, preguntaron con sinceridad, ¿qué tipo de tejido necesitas? ¿Servirá el cabello? Cortar carne dolería mucho. Stewie miró a estos tres ingenuos, haciendo preguntas ridículas y no se molestó en explicar más. Simplemente se levantó de un salto, les arrancó un poco de pelo de las piernas a los tres montañeses y se dio la vuelta para irse. Al marcharse, Zris les entregó a los tres chicos una caja de suplemento de sangre de dragón. Era su pago y su forma de probar si podían convertirse en personas normales como Ruby. Los tres habitantes de la montaña se quedaron mirando fijamente mientras Zris y los demás se marchaban, sin entender qué era lo que pretendía ese supuesto empleado del servicio forestal. Sin embargo, después de que Zris y los demás se marcharon, notaron el suplemento de sangre de dragón que Zris había dejado. Se acercaron con cautela, lo abrieron y descubrieron algo increíble. ¡Oh, oh, oh! Esto es increíble. Delicioso. Delicioso. Las reacciones emocionadas de los dos hermanos no afectaron al tuerto. Siendo el más traumatizado por los humanos, lo probó con extrema precaución. Entonces sus ojos se iluminaron y dijo con urgencia. Esta cosa, tenemos que racionarla. Al ver al más listo de ellos, el tuerto, decir esto, el hombre de 3 dedos y el montañés más grande no le hicieron caso esta vez. Dividieron rápidamente el suplemento de sangre de dragón en 3 porciones y luego dijeron al unísono. Esta es tu parte. Cómo bebamos la nuestra no es asunto tuyo.
Mientras los tres habitantes de la montaña discutían por el suplemento de sangre de dragón que Jris había dejado generosamente, Brian ya había conducido el camión hasta la entrada de una cueva, siguiendo las instrucciones de Jris. ¿Y bien? ¿Es similar a la guarida del otro Wendigo? Jris miró a Stewie y notó una expresión de alegría en su rostro, lo que indicaba claramente que había obtenido nuevos datos. Es diferente, es fascinante. Necesito más información para confirmar mi hipótesis. Al escuchar las crípticas palabras de Stewie, Brian miró a Jris confundido, esperando que le explicara. Jris, sin embargo, le devolvió una mirada impotente y entró en la cueva diciendo: entremos a ver primero. Yo tampoco tengo idea de qué está hablando. Al ver esto, Brian no tuvo más remedio que darse por vencido y seguir obedientemente a los dos hermanos. Cuando Brian entró en la cueva, inmediatamente sintió aparecer una presencia húmeda y fría que drenaba constantemente su energía. Sin embargo, dentro de esta aura, también había una influencia emocional que hacía que no quisiera hacer nada en absoluto. Pero antes de que Brian pudiera ser completamente afectado por este poder, Jris desató su propia aura, bloqueando directamente la presencia corruptora. Brian, ya lúcido, preguntó confundido: ¿qué fue eso de ahora? ¿Algún tipo de radiación psíquica? Entonces, antes de que Jris pudiera responder, él mismo descubrió algunas de las razones. Cuando el pasaje se abrió más adelante, Brian vio a un humanoide con cabeza de ciervo inusualmente obeso acostado en un sillón puff gigante, bebiendo lo que parecía ser cola mientras miraba una telenovela. Esta criatura rotunda era el monstruo Wendigo que Jris había matado 5 veces antes en otras dimensiones. Sin embargo, comparado con esos otros mundos, este Wendigo en particular parecía excepcionalmente dócil. Incluso con Jris invadiendo el corazón de su territorio, esta criatura seguía mirando la televisión pacíficamente, aparentemente completamente ajena a la presencia de los forasteros. No fue hasta que terminó el episodio en la televisión que se estiró y luego se dio la vuelta en la bolsa de frijoles para mirar a Jris y los demás. Uf. ¿Quiénes son ustedes? ¿Han venido a pedirme bendiciones? ¿Trajeron ofrendas? Mientras hablaba, la criatura también metió la mano en un cubo de metal que estaba frente a ella, luego sacó un palito de pescado frito y se lo metió en la boca. Jris miró a Stewie, con los ojos llenos de confusión. No importaba cómo lo mirara, este Wendigo frente a él parecía un holgazán sentado en un sofá, no el monstruo brutal que una vez había matado varias veces. 102. Capítulo 102. ¿Quién es el verdadero monstruo? Capítulo 102. ¿Quién es el verdadero monstruo? Una cueva oscura y húmeda. El Wendigo mostró gran buena voluntad hacia los huéspedes no invitados que se encontraban frente a él. Desafortunadamente, este era el universo de padre de familia, por lo que su buena voluntad estaba destinada a no ser correspondida. Stewie. Dime por qué tu transformación es tan drástica. Stewie se paró sobre el pecho del Wendigo, agarrándole las astas y sacudiéndolas con fuerza. Jris, que estaba limpiando su espada cerca, guardó a regañadientes su cuchillo de combate y dijo con una mirada de disculpa: lo siento, amigo. Realmente no puedo resistirme a esas increíbles armas y equipo. Jris normalmente no abogaba por un enfoque de interrogatorio tan brutal. Pero como Stewie prometió conseguirle un equipo estilo marine espacial, Jris, sobornado, rápidamente cortó al inofensivo Wendigo en un montón de carne picada. Afortunadamente, la regeneración de esta criatura era increíblemente potente. Incluso reducida a un montón de carne, su cerebro permaneció consciente. Sin embargo, antes de que el Wendigo desmembrado pudiera gritar, Brian, que estaba a un lado, dejó escapar un grito desgarrador, cubriéndose la cabeza con horror. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? Jris se giró confundido, sin entender por qué Brian estaba enloqueciendo. Stewie, que estaba interrogando al Wendigo, también giró la cabeza para mirar a Brian con una expresión molesta, preguntándose qué diablos estaba haciendo este perro. Incluso el Wendigo de aspecto inocente lanzó una mirada curiosa, sin entender qué estaba gritando esta criatura inteligente con aspecto de perro. No fue hasta que Brian notó los ojos aún alertas del Wendigo que dejó de gritar y luego dijo con algo de vergüenza: lo siento, pensé que lo habían matado. No me hagan caso, continúen. Con eso, Brian se dio la espalda, luciendo como si deseara poder meterse en un agujero. Jris y Stewie ya estaban acostumbrados a escuchar las reacciones de este hipócrita y no se molestaron en reconocerlo. Pero el Wendigo, cuya esperanza de supervivencia acababa de aumentar, vio como su esperanza se oscurecía, sintiendo que su final estaba cerca. Bofetada.
Al ver que el Wendigo lo ignoraba, Stewie se acercó y le dio una bofetada. Sin embargo, su mano infantil golpeando la cabeza del Wendigo fue como ayudarlo a aplastar una mosca. Estallido. La enorme cabeza de ciervo voló de lado. Era Triss, intentando salvar a Stewie de la vergüenza, ayudándolo a darle una buena bofetada. Mirando a Stewie, a quien había recogido, Triss mostró lo que consideró una sonrisa fría, pero Stewie no la apreció. Entiendo que estés ansioso por ese Volter, pero si matas a esta cosa, ¿de dónde voy a sacar los datos que me faltan? Triss se quedó en silencio por un momento, luego miró el Wendigo incrustado en la pared y lo sacó con cuidado. Oye, amigo, no puedes morir de ninguna manera. La fuerza de Triss en ese momento realmente había sido demasiado, y este Wendigo frente a él no era como el Wendigo en la dimensión del ogro, que tenía una fuente de poder infinita que lo respaldaba. Entonces, ya gravemente herido por los cortes de Triss, inmediatamente cayó en un estado moribundo después de ser abofeteado por Triss nuevamente. Al notar que la fuerza vital del Wendigo estaba disminuyendo, Triss rápidamente sacó botellas de suplemento de sangre de dragón y las vertió en su garganta como si no fueran nada. Con la ingestión de 2 botellas del suplemento, la fuerza vital del Wendigo se estabilizó inmediatamente y comenzó a crecer nueva carne. Despierta, despierta. Triss sacudió la cabeza del ciervo, despertando al Wendigo inconsciente. El aturdido Wendigo abrió los ojos, vio las extrañas figuras frente a él, y al instante brotaron mocos y lágrimas, con voz triste. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren de mí? Por favor, no me torturen más, de verdad que no puedo soportarlo. Oye, cálmate, hombre. No vamos a matarte. Solo necesitamos tu ayuda para confirmar algunas cosas. Esperamos que puedas cooperar. Triss, al ver que las emociones del Wendigo se descontrolaban, usó de inmediato su habilidad psíquica para calmarlo con suavidad. Su habilidad psíquica, originalmente débil, reforzada por la poderosa esencia vital de Triss, ya no era tan débil como antes. Cuando Triss la usaba ahora, incluso las criaturas sobrenaturales se veían afectadas. En un abrir y cerrar de ojos, el Wendigo se calmó, luego miró a Triss con una mirada de absoluta desesperación, diciendo con impotencia. Di lo que quieras y luego acaba conmigo. Ya lo había descubierto. Estos monstruos anteriores lo habían buscado específicamente. Un excelente rastreador había encontrado su ubicación, y un poderoso guerrero no le había dejado espacio para resistir. Más importante aún, el que parecía un bebé pero en realidad era un demonio, no era difícil decir por sus ojos fríos, que era el líder de este grupo de monstruos. Quizás ese demonio quería usar su vida para algún ritual para dañar al mundo. Sin embargo, después de haber sufrido numerosas penurias, primero dolor físico, luego tortura mental y ser revivido a la fuerza, ni siquiera pudo escapar a través de la muerte. El Wendigo ya se había resignado a su destino. Cualquiera que fuera el propósito de estos monstruos, ya no iba a resistirse. Eso sería simplemente demasiado doloroso. Stewie miró a Triss con ligera confusión, sin entender qué le había hecho su hermano mayor a este monstruo para que de repente se mostrara tan cooperativo. Pero Triss estaba aún más confundido. Por las fluctuaciones emocionales del Wendigo, percibía una tormenta desatando su mente, aunque su expresión permanecía tranquila. Esto, a su vez, amplió muchas de sus ideas respecto de las habilidades psíquicas, brindándole nuevos conocimientos sobre sus propios poderes. Pregúntame, carajo. ¿Qué quieres de mí? Dilo ya. Al ver que estos monstruos no hablaban, el Wendigo, al borde de un colapso mental, gritó. ¡Ay! Lo siento. Stewie quedó sorprendido por el inusual arrebato del Wendigo. Jugueteó nerviosamente con la esquina de su camisa y luego empezó a disculparse. Tras completar una serie completa de gestos educados, Stewie preguntó en voz baja. Tu origen debería ser de otra dimensión, ¿verdad? Para ser honesto, me he encontrado con gente como tú en ese mundo. Tú no eras tan gentil ni dócil, así que quiero preguntarte. ¿Qué experimentaste exactamente que te hizo cambiar completamente tu naturaleza fundamental y actuar en contra de tus propios instintos? ¿Qué demonios? El Wendigo miró a Stewie sorprendido, sin entender a qué se refería este demonio. ¿Qué otra dimensión? ¿Otras versiones de sí misma? ¿Qué carajo fue todo esto? Al notar el cambio en la expresión del Wendigo, a pesar de que las expresiones de la cabeza de ciervo eran completamente diferentes a las de un humano, la confusión en sus ojos todavía le permitió a Stewie discernir sus pensamientos. Al darse cuenta de que el propio Wendigo no entendía de dónde provenía su cambio, Stewie se sintió decepcionado de inmediato y suspiró. Vámonos. Esta cosa es solo una anomalía de un cruce dimensional.
Ni siquiera sabe por qué cambió su naturaleza. Al oír a Stewie decir esto, Zris inmediatamente dejó caer la cabeza de ciervo que tenía en la mano y luego insistió. No es mi culpa que no hayas recibido una respuesta. Será mejor que el equipo que me prometiste no se reduzca. Entonces Zris comenzó a enumerar en detalle lo que incluía el equipo del marine espacial, y las figuras de los dos humanos y un perro se desvanecieron gradualmente en la distancia, dejando atrás al desconcertado Wendigo. ¿Qué diablos acaba de pasar? 103. Capítulo 103. Rescate del huracán. Capítulo 103. Rescate del huracán. Acompañados por el rugido del Humer, Zris y los demás abandonaron el sinuoso bosque de montaña. Dentro de la espaciosa camioneta, Stewie suspiró. ¿Por qué el inherentemente cruel Wendigo es tan dócil en este mundo? ¿Cuál es su patrón de origen? De verdad quiero entenderlo. En cuanto a los términos complejos y oscuros que salían de la boca de Stewie, Brian simplemente los descartó como ruido de fondo. Si fuera algo literario, Brian aún podría unirse y charlar un poco. Pero con una terminología científica tan profunda y esotérica, él ni siquiera la entendía, por lo que naturalmente no podía contribuir. Sin embargo, lo que Brian no esperaba era que Zris, que había heredado completamente los genes ingenuos de Peter, pudiera seguir la línea de razonamiento de Stewie en este asunto. Zris miró al preocupado Stewie y expuso su teoría con naturalidad. Dijiste que las dos dimensiones tenían un breve entrelazamiento cuántico. Entonces, ¿existe la posibilidad de que este Wendigo sea una construcción creada por nuestro mundo con base en información proporcionada por el otro lado? Lo que dijiste no es imposible, reflexionó Stewie cabizbajo. La personalidad del Wendigo y su origen eran tan contradictorios que, de hecho, parecía un producto diseñado específicamente por su mundo. Hacer que lo normal sea anormal, y luego hacer que lo anormal sea normal. ¿No es ese exactamente el estilo de su universo? Con una idea general formándose, Stewie comenzó a pensar profundamente en esa dirección, queriendo comprender su proceso de creación específico. Después de todo, el nacimiento de este universo estaba estrechamente relacionado con él, pero Stewie sabía el qué pero no el por qué. Él solo conocía el principio y el final, completamente inconsciente del proceso de nacimiento del universo. Por lo tanto, aunque Stewie comprendió que su esencia había sufrido cambios extraordinarios tras facilitar el nacimiento del universo, y poseía muchas habilidades que desconocía. Pero no sabía cómo utilizar esas habilidades ni entendía sus orígenes específicos. Así, ante la rara oportunidad de estudiar los misterios de las leyes fundamentales del mundo, Stewie estaba inevitablemente un poco obsesionado. Sin embargo, antes de que Stewie pudiera hacer algún progreso definitivo, el teléfono de Brian sonó de repente, interrumpiendo los pensamientos de Stewie. ¿Oh, en qué estaba pensando? Al ver que Stewie empezaba a chuparse el pulgar, Zris tomó el teléfono de Brian y lo regañó. Stewie, saca el dedo de tu boca, tiene un montón de gérmenes. Stewie lo ignoró. Observaba con curiosidad la proyección holográfica frente a él, sintiendo siempre que había olvidado algo importante. Solo miró la proyección 2 veces, descubrió que se trataba simplemente de algunas fluctuaciones cósmicas inusuales, luego cerró la proyección casualmente, demasiado perezoso para desperdiciar más energía mental en ella. Después de que Zris contestó el teléfono, escuchó una voz áspera y urgente. Brian, tienes que ayudarme. Secuestraron a Patty y a los demás, y yo soy el siguiente. ¿Me preguntó Zris, desconcertado. Nunca había oído la voz de Meg por teléfono y no esperaba que sonara tan masculina. Zris. La voz de Meg se alzó, y luego habló con mayor urgencia. Estábamos de viaje en París, y de repente un grupo irrumpió en nuestra habitación y secuestró a Patty y a los demás. El hotel donde nos alojamos es, antes de que pudiera terminar, la voz de Meg no se escuchó más desde el otro extremo del teléfono. Zris escuchó con expresión fría los débiles sonidos que llegaban. Los forcejeos desesperados de Meg, la respiración agitada de 3 hombres y el fuerte latido del corazón de quienquiera que ahora sostenía el teléfono. Justo cuando Zris estaba a punto de decir algo amenazante, Stewie, sentado atrás, intervino de repente. No sé quién eres, ni qué quieres, pero realmente no tengo ninguna habilidad especial y no hay forma de que pueda encontrarte. Si quieres, tengo $2 y un reloj para niños. Puedes llevarte cualquiera de los dos. Brian miró a Stewie con total exasperación, y Zris también lo miró con total incredulidad. ¿Qué clase de caos estaba provocando este tipo ahora? Pero Zris no tenía tiempo para lidiar con Stewie en ese momento. Dijo rápidamente, antes de que el secuestrador del otro lado colgara. Tiene el corazón en la cabeza, así que,
Por favor, no le pegues muy fuerte. En el momento en que Zris terminó de hablar, la otra parte colgó rápidamente el teléfono. Uf, por fin lo dije, exhaló Zris. Ya no tenía que preocuparse de que entraran en pánico cuando le dispararon a Meg en el pecho y no encontraron corazón. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Meg está en sus manos. ¿Intentan matarla más rápido? Brian exclamó en estado de shock, sin esperar que estos dos hermanos fueran aún más ridículos que el otro. Pero después de su arrebato, Brian seguía preguntando con ansiedad. ¿Qué hacemos ahora? Conducir es demasiado lento. Vayamos a un aeropuerto. ¿Dónde está el más cercano en Virginia Occidental? En comparación con el nervioso Brian, Stewie y Zris estaban excepcionalmente tranquilos. Zris incluso tuvo tiempo de charlar con Stewie. ¿De quién aprendiste esas líneas? ¿Por qué siento que las dijo el mismísimo Peter? ¿Te poseyó por un segundo? Oh, no bromees. ¿De verdad me parezco tanto a él? Dijo Stewie tímidamente, un poco avergonzado. Zris se sintió incómodo al instante. De verdad solo quería preguntarle a Stewie cómo había aprendido a imitar tan bien, sin intención de felicitarlo. Brian, a un lado, sacó frenéticamente un mapa y condujo mirándolo, maldiciendo constantemente. Esa es tu propia hermana. A ustedes dos, idiotas, ¿no les importa en absoluto? Zris, un poco exasperado con Stewie, respondió. A esta distancia, llegar a París tomaría al menos un día, así que no tiene sentido apresurarse. Es mejor mantener la calma. Además, con el físico de Meg, ¿crees que alguien se interesaría en ella? No hay necesidad de preocuparse de que alguien la compre. ¿Qué? ¿De verdad piensas eso? La expresión de Brian era de asombro, e incluso redujo la velocidad del camión. Zris notó que algo no iba bien y preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Acaso no todas las organizaciones que secuestran mujeres jóvenes se dedican a la trata de personas? ¿Hay algo más? Incluso si hubiera tráfico de órganos, no encontrarían un receptor compatible para los órganos de Meg tan rápido, ¿verdad? Brian jadeó y golpeó el volante, diciendo, Dios mío. ¿De verdad estás tan protegido? Zris, ¿no sabes que existe un negocio oscuro y horrible de caza de humanos por deporte y tortura? Zris recordó los episodios de Padre de Familia que conocía. Estaba seguro de que esta escena era una parodia de Búsqueda Implacable. En la línea de tiempo original, Brian y Stewie habían ido personalmente al rescate, arruinando perfectamente la oportunidad de Meg de tener una vida decente. Pero ante el recordatorio de Brian, Zris de repente se dio cuenta de que la línea de tiempo de este universo había sido destrozada hacía tiempo por sus acciones, y quién sabía qué cambios ocurrirían en el desarrollo de este universo. Era realmente difícil predecir en qué se convertiría la trama de Taken. Al comprender la gravedad de la situación, Zris perdió la compostura. Ansiosamente, tomó el mapa y comenzó a darle indicaciones a Brian. Rápido, rápido, rápido. No quiero hacerle una cirugía reconstructiva a Meg más tarde. Vomito si es necesario. 104. Capítulo 104. La posada de la piel humana. Capítulo 104. La posada de la piel humana. Mark, ¿qué pasa? El hombre que había metido a Meg en el saco le preguntó a su compañero, que acababa de colgar el teléfono. Mark, un hombre barbudo de aspecto feroz, miró a su cómplice, luego recordó lo que se había dicho por teléfono y dijo con desdén. Nada, solo un par de lunáticos. Al oír a Mark decir esto, el hombre no insistió en detalles y, en cambio, informó sobre el botín. Un total de 5 jovencitas, pero estas son demasiado feas para ser muñecas. Solo se pueden vender como mercancía barata. Si no fuera por el Lamborghini que conducían, esta vez habríamos sufrido pérdidas. Los párpados de Mark se cerraron ante las quejas de su compañero y un atisbo de ira se elevó en su pecho. Este tipo había estado intentando socavar su liderazgo desde hacía bastante tiempo. Este era solo otro intento de causar problemas y culparlo por ganancias insuficientes. Mark examinó a los otros cómplices y descubrió que estaban de acuerdo tácitamente, claramente todos pensaban lo mismo. Y, de hecho, tal como Mark había sospechado, los otros 4 miembros de su equipo de 5 personas estaban extremadamente insatisfechos con el botín. Su línea de trabajo incluía tráfico de personas y venta de órganos, y ocasionalmente incursionaban en robos y robos de joyas como trabajos secundarios, pero en última instancia, el tráfico de personas, que a menudo incluía tortura y asesinato, era su pan de cada día. Así que antes de esta operación, su objetivo había sido un grupo diferente. Hombres y mujeres jóvenes y atractivos. Mochileros aislados sin conexiones importantes ni amigos ni familiares en la zona.
Se podría decir que, en comparación con las mujeres poco atractivas que tenían delante, esas personas vulnerables eran los objetivos más adecuados. Fue solo porque Mark, el líder de su equipo, había visto a Meg y sus amigas gastando a lo grande y conduciendo un coche de lujo que valía cientos de miles de dólares, que decidió arriesgarse y ver si podían conseguir algo de dinero extra. Después de todo, la regla no escrita de su oficio era que las víctimas eran entregadas a la organización, mientras que todas sus posesiones se distribuían entre ellos. Así que tan pronto como Mark propuso su idea, los demás, sin excepción, votaron a favor. No fue hasta que tuvieron éxito que descubrieron que, aparte de Meg, que tenía unos cuantos miles de dólares en efectivo, las otras 4 mujeres poco atractivas no tenían ni siquiera más que unas pocas decenas de dólares entre todas. Lo que más les rompió el corazón fue que el nuevo Lamborghini, incluso si se revendía, no alcanzaría un precio alto, como máximo unas pocas decenas de miles de dólares. Esto estaba muy lejos de sus expectativas originales, y hubiera sido mejor seguir con su plan inicial y cazar al otro grupo de presas. De esa manera, al menos podrían obtener el pago mínimo de la organización, en lugar de terminar así, con poca de la riqueza esperada y mercancías que no se venderían a un buen precio. Tras analizar los pensamientos de los demás miembros de su equipo, Mark respiró hondo y dijo con decisión: ¿Por qué tienen tanta prisa? El otro grupo aún no se ha ido. Podemos acabar con ellos esta noche. HMPH, es más fácil decirlo que hacerlo. Esa gente está de excursión ahora mismo. ¿Quién sabe si volverán esta noche? Debido a la codicia previa de Mark, aparecieron grietas dentro del equipo y otros miembros desarrollaron una fuerte desconfianza hacia sus habilidades de liderazgo. Así que, para mantener su autoridad, lo que Mark necesitaba hacer ahora era apaciguar rápidamente a sus cómplices y luego asegurar suficientes ganancias para compensar su error anterior. Por lo tanto, al escuchar el sarcástico comentario de Soren, Mark gritó de inmediato: «Basta, Soren. Soy el capitán». Entonces, sin esperar a que Soren hablara más, Mark dijo rápidamente: «Estas víctimas no son inútiles. Esta, junto con las otras 3 feas, serán enviadas a la división de tortura, y a la que tenga el cuerpo decente le cortarán la cabeza y la enviarán a la división de muñecas. Así podremos recuperar algunas pérdidas». Al ver el plan que presentó Mark, los ojos de Soren parpadearon y no dijo nada más. Al fin y al cabo, según el plan de Mark, aunque no ganarían tanto como habían planeado originalmente, tampoco perderían demasiado. Además, Mark estaba planeando otra operación, y si tenía éxito, esta vez ganarían el premio gordo. Por lo tanto, al darse cuenta de que la situación no favorecía una confrontación continua, Soren sabiamente cerró la boca. Al notar que el miembro más inquieto, Soren, se había calmado, Mark recorrió con la mirada a los demás cómplices. Al ver su silencio, supo que había superado esta pequeña crisis. Mientras el plan saliera bien, él seguiría siendo el líder de este equipo, pero este inquieto Soren no podría seguir allí por mucho más tiempo. Está bien, ya que ninguno de ustedes se opone, apúrense y saquen esta vaca gorda de aquí. Al escuchar la orden de Mark, Soren fue el primero en levantar a Meg y luego caminó hacia la puerta. Los otros 3 siguieron el mismo ejemplo en silencio. Varios minutos después, Meg y sus amigos fueron llevados a la sede de esta organización de tortura. Después de que Mark vendió a Meg y sus amigos según su plan anterior, llevó a sus cómplices a la residencia de las víctimas que inicialmente habían estado vigilando. Sin embargo, Mark claramente había olvidado la advertencia de Xris, o más bien, no la había creído en absoluto y desestimó las palabras de Xris como si fueran una completa tontería. En el almacén de este hotel que traficaba con personas, utilizaba la tortura como entretenimiento y proporcionaba servicios personalizados a individuos ricos con deseos retorcidos. Meg, que había sido metida en un saco, recuperó la conciencia en silencio. Gracias al descuido de Mark y su grupo, habían ignorado por completo la anormalidad de la fisiología de Meg, tanto que después de dejarla inconsciente, ni siquiera le habían atado las manos y los pies, sino que simplemente la habían metido directamente en el saco. Entonces, cuando Meg se despertó, salió fácilmente del saco y buscó cuidadosamente a sus amigos. Beth. Patty. ¿Están aquí? En el oscuro almacén humano, Meg abrió con cautela saco tras saco, buscando a sus compañeros. Pero cuanto más buscaba, más alarmada estaba Meg. En ese pequeño almacén, además de una docena de sacos apilados casualmente en el suelo, también había tantos cadáveres colgando en el aire que le erizaban la piel. A través de la tenue luz que entraba desde el pasillo exterior, Meg pudo ver qué tipo de tormento habían sufrido estos cuerpos antes de morir.
Las marcas de látigo y las cicatrices de quemaduras cubrían toda su piel, eran comunes las manos y los pies amputados y muchos cuerpos ni siquiera tenían rasgos faciales completos. O bien les sacaron los ojos, o bien les cortaron la nariz, dejando solo cavidades vacías y sangrientas. En un entorno tan aterrador y horripilante, el miedo y el terror iniciales de Meg se disiparon gradualmente, reemplazados por una rabia extrema. Esta ira, después de encontrar a 3 de sus amigos, no solo no disminuyó sino que se hizo aún más intensa. Fue porque todavía faltaba una persona. Patty, por quien una vez se sintió culpable, no estaba allí. Al darse cuenta de esto, la mente de Meg se quedó en blanco al instante, y luego pensó en todo tipo de destinos trágicos que podrían haberle sucedido a Patty. Tras imaginar los posibles escenarios que su amiga podría haber encontrado, Meg ni siquiera se tomó el tiempo de despertar a Beth y a las otras 2. Tomó un gancho de carnicero de uno de los cadáveres colgados como arma y salió corriendo. Patty, por favor, que esté bien.